Bienvenidos todos a nuestra sexta clase en nuestra materia de hermenéutica. Hoy vamos a hablar del propósito, el plan y las limitaciones que tiene cada escritura por separado. Vamos a orar que el Señor nos bendiga, que el Señor amplíe nuestro entendimiento. Hay algo interesante cuando uno aprende, es que tiene que abrir su mente para que el conocimiento entre, para que el conocimiento llegue. Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, tu bendición para esta clase, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guardes, que tú, Señor, preserves, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos abrir, Señor, nuestro corazón a lo que tú nos quieres enseñar, y que podamos utilizar todo esto para servirte de una manera muy grande. En el nombre de Jesús. Amén. Señoras y señores, se nos llegó la número 6. Vamos a hablar entonces propósito, plan y limitaciones de cada escritura. Empecemos. Se cuenta de Benjamin Franklin, el patriota norteamericano, que fue invitado por una sociedad atea a escribir una novela para una competencia literaria. Franklin aceptó la invitación, pero presentó como si fuera una obra suya el libro de Ruth. Y cuando ganó el primer premio, el premio principal, él lo rechazó y explicó a todos. Y les dice: si ustedes hubieran leído la Biblia en alguna ocasión, el libro en el que ustedes dicen no creer, se habrían dado cuenta de que es la hermosa novelita que les presenté, era una parte de ella. Este uso de la historia de Ruth no tenía ninguna conexión con el propósito porque fue escrita. Su aspecto de novela era de alguna manera algo accidental y sin relación con su mensaje verdadero. Seguramente el libro de Ruth no fue escrito para divertir o para entretener a sus lectores, ni tampoco para proporcionar buena literatura como tal, ni aún para describir el amor verdadero o en el contexto de la vida hebrea antigua. Lo más probable es que fue escrito para establecer la conexión entre el rey David y sus antepasados en la tribu de Judá. Y también puede haber tenido el propósito de escribir la vida hebrea en un periodo de rebelión en la historia de Israel. El que lee la Biblia rápida y superficialmente puede entender mal el mensaje. Cualquier parte de ella, si la toma aparte o si no capta la razón para la cual fue escrita, va a quedar trastornado. Y puede pasar también por algo algunos rasgos literarios que revelan el plan del libro por considerar por aparte las limitaciones que estaba sujeto a su mismo escritor. El lector debe reconocer siempre que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial. Cuando escribió, lo que siguió al plan con que escribió en su composición misma, pero en medio de todos estos, el estado de los conocimientos humanos, de los estilos humanos, muchas veces no alcanzan a satisfacer nuestra curiosidad, y mucho más en tanto tiempo que hemos avanzado. Tenemos que recordar que la Biblia fue escrita hace miles de años. Y si empleamos las técnicas modernas, nos podríamos pensar que cuánta ayuda hubiera sido para nosotros y para la misma humanidad si Moisés nos hubiera dado más detalles acerca de la creación del mundo o de la civilización del Valle del Tigris y el Éufrates, del estado de la escritura humana, de la literatura, de las leyes, de las costumbres sociales de aquel tiempo y otros detalles para mostrar la conexión entre su historia y las varias naciones del mundo. La razón por qué no lo hizo se encuentra en su propósito al escribir el libro que ha sido llamado el libro de los principios. Ahora, si consideramos con cuidado su propósito, veremos que él escribía una historia de el pueblo de Dios, la línea de descendencia que por fin resultó en la fundación de la nación hebrea. Y al hacer esto dejaba escrita la historia más antigua de la obra de Dios, es decir, de la creación del mundo. Y esto nos daría la salvación misma,
que tanto le urge y le urgía a la raza humana. Los detalles que faltan nos habrían dado una lectura informativa interesante, pero de alguna manera no habría ayudado a desarrollar el propósito que el mismo Moisés tuvo en mente. El Nuevo Testamento, si miramos el libro de Mateo, parece haber sido escrito para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías y el Rey de Israel prometido. Para desarrollar este propósito, él usó un plan estratégico, y es presentar aquellos detalles de la vida y el ministerio de Jesús que mejor demuestran que él era el Rey, que él era el Mesías. Y con este mismo fin incluyó la genealogía de Jesús por José, que era su padre según la ley, por medio del cual Jesús podría reclamar su derecho al trono de David mismo. Esta genealogía también indica su conexión con Abraham, el fundador de la nación, con David, el rey ideal, con la tribu de Judá, a la que le correspondía el honor de gobernar sobre la nación. Y de esta manera quiso establecer el derecho que Jesús tenía al trono de Israel. Siempre vemos que en Mateo explica, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, esto se cumplió, y todas las cosas meticulosamente las fue conectando para que la gente supiera que Jesús era el Mesías prometido. De la misma manera, escogió un gran número de profecías antiguas, mostró cómo Jesús las cumplió como Mesías Rey. Este era el plan que Mateo tenía. Él elaboró su estrategia para llevar a cabo el propósito de escribir el Evangelio según San Mateo. Y en cada evangelio, cada uno de nosotros podríamos notar ciertas omisiones. Mateo notará la omisión del nacimiento de Juan el Bautista. Pero cuando consideramos otra vez su propósito y el plan que tenía el escritor en mente, vemos que la historia de Juan el Bautista no contribuía nada al propósito de él demostrar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Rey. La misma historia, sin embargo, ayuda a Lucas para su propio propósito, y que fue que él presentó todas las cosas desde su origen y por orden, según lo muestra desde Lucas capítulo 1 versículo 3. Lo mismo sucede con respecto al nacimiento de Jesús. Este relato era necesario para los propósitos de Mateo y Lucas. El uno lo presenta como Mesías Rey, y con este fin se referenció las credenciales que tenía por ascendencia, pero el otro incluye esta historia como parte necesaria de todas las cosas. Pero de Marcos y Lucas al mismo relato está omitido. Es posible que Marcos lo omitió según su plan de redactar la historia de Jesús de manera breve. Otros sugieren que la omitió porque presentaba a Jesús como siervo o como el obrero. En tal caso, no necesitaba la credencial de ascendencia porque la autoridad no era suya, sino del Padre. En Juan se omite la historia de su nacimiento, y en parte porque el libro fue escrito como complemento de los otros 3 evangelios, apuntando especialmente lo que ellos no habían incluido. Pero es posible también que omitió esta misma historia porque presenta a Jesús como el Verbo de Dios que había existido desde el principio. La única necesidad que veía Juan con respecto a su nacimiento era la de mencionar de su venida a este planeta. El instrumento o el vaso humano que utilizó, que era María, según la carne, por medio de quien entró al mundo, era insignificante de alguna manera en comparación con su origen divino, y por eso pone, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en la misma forma debemos estudiar cualquier omisión o cualquier énfasis de algún libro a la luz del propósito mismo de su escritor. El plan del libro es la forma literaria que empleó el escritor para presentar su tema y para llevar a cabo su propósito. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles fue escrito con el propósito de señalar el traspaso del evangelio de la nación judía a los gentiles,
el progreso mismo desde Jerusalén a Roma. Y el plan sigue el plan de mencionar solamente aquellos hechos significativos de los apóstoles para este fin, pero no de todos los apóstoles, sino de los principales, los líderes, los expositores del evangelio para los dos grupos, aquellos que tienen que ver con el traspaso del evangelio y con su progreso hacia Roma y hacia los gentiles. Por esto, no digamos que esto es en parte, pero no es del todo, no es todo lo que se quiere conseguir, ya que el libro de los Hechos es principalmente una historia, y si lo pudiéramos llamar, es una historia sin muchos comentarios, en que Lucas no interpreta detalladamente los eventos que apunta, donde los mismos eventos requieran interpretación alguna. Esta es dejada a las epístolas de Pablo. Se verá entonces que el propósito y el plan de algún libro deben ser examinados juntos y entendidos de forma armoniosa. Cuando hablamos de las limitaciones de algún libro de la Biblia, nos referimos a los asuntos doctrinales, históricos o científicos de los que el escritor no podía hablar por razón de las condiciones que no le permitían hacerlo. Vamos a algunos ejemplos. En el ejemplo 1, es que esperamos encontrar el evangelio explícito totalmente en el Antiguo Testamento, especialmente en sus aspectos históricos y doctrinales. Todo el Antiguo Testamento de alguna manera está sujeto a algunas limitaciones. La limitación científica consiste en el hecho básico de que ningún libro de la Biblia fue escrito para revelar verdades científicas. Y bien que algunos de sus secretos, algunos de sus conocimientos de los antiguos sí se encuentran en las escrituras, siempre están de manera no intencional. Si la Biblia se refiere a que la tierra es redonda, o que Isaías 40:22, o lo mismo cuando el Señor dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿sugiere a algún investigador científico que sea el autor de esto? No. Es más, si el Señor habla de que la nieve y el hielo se pueden emplear en la fabricación de algunos explosivos, como lo habla Job 38:22, lo dice indirectamente. Es claro que los escritores bíblicos no dijeron tales cosas porque quisieron revelar estas cosas, al contrario, estaban sujetos a muchas limitaciones. Vamos al ejemplo 2, que es a través de las escrituras encontramos varios niveles de limitación doctrinal. No esperamos encontrar en el Evangelio o el Evangelio de alguna manera en el Antiguo Testamento propiamente dicho, sino solamente la promesa y la profecía, o en los tipos mismos símbolos en las instituciones de la ley de Moisés. La realidad es que nos sorprendemos cuando encontramos alguna alusión que se hable directamente del Evangelio. El capítulo 53 de Isaías es algo sorprendente si lo miramos en el tiempo en que fue escrito y las referencias exactas a lo que es el Evangelio. Algún judío no bien informado puede estar seguro de que fue tomado del Nuevo Testamento y no del Antiguo, pero esta y otras referencias no son, si lo pudiéramos llamar, no son comunes. Es bueno aclarar algo. Toda la Biblia tiene el propósito del Evangelio, pero no estaba claramente abordado. Entonces, por eso en esto nosotros tenemos que tener el entendimiento. Vamos al ejemplo 3. Los 4 evangelios que son compendios selectivos de la vida, el ministerio de Jesús, también encontramos algunas limitaciones, si pudiéramos llamarlo doctrinales. ¿Por qué? Porque allí no encontramos el mensaje del Evangelio en lenguaje tan preciso como lo da el libro de los Hechos, por ejemplo, y algunas de las epístolas. Esto se debe al hecho de que los aspectos históricos del Evangelio se verificaron, y se verificaron solo al final de la narración evangélica misma. Y la significación de todos los eventos se aclara, todo esto es solo después de la resurrección y del día de Pentecostés. Entonces, con raras exposiciones leemos palabras de Jesús
comparables con el lenguaje teológico preciso de las escrituras posteriores. Marcos 10:45, Lucas 24, del 46 al 47, que estos son ejemplos de algunas expresiones que para algunos podrían considerarse como raras. Pero Jesús mismo advirtió a los discípulos que tal sería el caso, y Juan lo recordó cuando escribió después de los otros. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esto nos lo habla Juan 16:25. Y es que, como hemos venido en esta misma secuencia, si llegáramos a otro ejemplo, el libro de Apocalipsis reconoce de alguna manera una limitación verdadera. Mientras leemos queremos saber más del futuro, pero reconocemos que Dios ha tenido el propósito de hacernos saber lo que se necesita solo cuando llegue la hora. Es como si Dios nos dijera lo que le dijo a Daniel: anda, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso lo dice Daniel capítulo 12 y el versículo 9. En esto mismo deberíamos empezar a ver en esta misma clase algunas circunstancias históricas. Cuando hablamos de circunstancias históricas, tenemos que entender que de vez en cuando encontramos pasajes bíblicos cuyo sentido completo se nos escapa, aun cuando su mensaje principal sea claro. Con frecuencia tales textos se aclaran cuando entendemos las circunstancias históricas. Esto puede incluir las maneras, costumbres, las leyes, la filosofía misma de la gente, la historia, la geografía, las leyendas, las artes, las artesanías, las herramientas y todo lo que se incluía en su cultura. Y esta información se podrá encontrar en algunos libros de consulta que describen los tiempos antiguos. Y por eso uno como intérprete tiene que vivir investigando. Vuelvo al mismo ejercicio de la investigación. Hay que conseguir libros que de este tipo nos hablen. El estudiante mismo debe reservar o debe idearse su propia biblioteca, una libreta de apuntes, de datos, porque cuando encuentra alguna circunstancia que explica algún texto difícil, debe apuntar la cita bíblica, debe guardarlo, lo que explica y con la fuente de su información, y así podrá localizar los datos más tarde. Siempre hay que empezar a armar nuestro propio archivo. Es conveniente estudiar la vida diaria de los judíos. Su ley, solamente la de Moisés, no, de alguna manera se necesita empezar a mirar cuál era el contexto, cuál era la cultura que le rodeaba. La misma ley tradicional que había sido escrita en el Talmud, su historia, tanto los libros apócrifos, la historia secular. Todos esos datos nos pueden explicar los textos difíciles, y por eso es necesario tener nuestro propio archivo. De ahí en adelante vamos a ver en la próxima clase algunos ejemplos que nos abran más luz sobre las circunstancias históricas que llegan a mostrar algunos problemas que podríamos tener para la correcta interpretación bíblica. Sí, señores, muchas gracias. Entonces nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Recuerden, ahí está una tarea en la plataforma educativa. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.